Acá ya tenemos lo que es la placa del equipo interior. Tenemos el display, control remoto, forzador de la unidad exterior. Sabemos que este forzador está quemado porque ya lo abrimos, ya le cortamos lo que es los remaches que tenía. Sacamos todos los remaches, ahora lo vamos a abrir, pero antes vamos a probar la placa. Tenemos el conector del motor que está puesto en un tipo fasímetro que tenemos. Después tenemos el cable de neutro, el cable de fase, el cable de señal que llega de lo que es la placa. Tenemos los sensores ya conectados, los 3 sensores. No tenemos el disipador, así que lo que vamos a hacer es probarlo un corto tiempo. Ya tenemos conectado el equipo a lo que es la línea, vamos a encenderlo. Ahí encendieron y se apagaron lo que es el compresor. Ya me está marcando el error P4. Y si vemos, el LED enciende con más frecuencia. Vamos a apagar. Ya sabemos que el error P4 refiere a lo que es el compresor, más precisamente a los drivers de control del compresor. Es decir, el compresor enciende, pero debería devolver una señal a lo que es el micro a través de pistas y de resistencias, y no le estarían llegando. Es por eso que el IPM apaga lo que es el compresor. Vamos a encender nuevamente lo que es la placa para ver cómo destellan los LED y se produce el error P4. Ahí destellaron y pasó el error P4. Acá tenemos conectado lo que es el tester y estamos probando tensión de línea a lo que es la salida del forzador. Vamos a encender la placa y debería haber 220 volts de salida. Con eso sabemos que la habilitación a lo que es el forzador está, y por lo tanto el problema estaba en el forzador. Encendemos. Ahí tenemos la tensión. Una vez apagada la placa, lo primero que hace es tomarse unos minutos para apagar lo que es la línea a lo que es el forzador a través de los relés, y después apaga lo que es la placa a través de ese relé. Ahora ya la placa está apagada y lo que vamos a hacer es probar encendiendo la placa. Ahí el LED está destellando lentamente, no tenemos ningún error. Ahí saltó el error P4. Seguimos teniendo tensión. Vamos a apagar el equipo. Ahí se apagó. Seguimos teniendo tensión en el forzador. Y dentro de un minutito va a apagar lo que es los relés al forzador. Y después va a apagar lo que es el relé S, que es de la placa. Ahí apagó lo que es el relé al forzador. Ya no tenemos más tensión. Y ahora va a apagar ese relé para lo que es la placa. Ahí apagó. Vamos a abrir el motor. Primero vamos a sacarle esta parte.
Bien, acá tenemos el motor abierto y acá tenemos el corto que hubo entre las espiras. Acá tenemos un termofusible. Vamos a probar lo que es la continuidad del fusible térmico. Esto nos dice que el fusible no protegió a lo que es la bobina y el corto o sobrecalentamiento se produjo directamente en las espiras. Este motor simplemente hay que reemplazarlo. Vamos a medir la continuidad de las pistas que llevan las resistencias para con los drivers del IPM. Primero estos tres, que serían los drivers de parte de los IGBT que llevan interiormente hacia la salida, que es la salida trifásica, WBU. Vamos a medir en base a esta resistencia. Podemos medir de este lado, ya que son resistencias de 100 ohm. Ahí tenemos continuidad. Ahí también. Ahí también. Después pasaríamos de estos tres pines, descartamos estos tres que siguen y medimos los otros tres. Ahí tenemos continuidad. Pasaríamos a la otra resistencia. Ahí. Esta resistencia no se debe tocar entre uno y otro pin, ya que tendríamos continuidad en dos pines del IPM. Otra cosa que podemos medir del IPM, si entre sus pines no tienen continuidad. Si tienen continuidad, están en corto. No la tienen, no la tienen. Otra cosa que podemos medir son estos pines. De un lado miden como diodo. Ahí tenemos .63, .63, .63. Y si los medimos al revés, no tenemos nada. Con eso sabemos que estos pines no tienen corto. Al no medir continuidad en estos pines también sabemos que no tienen corto, que las pistas están bien. Al medir esta resistencia que nos da 100 ohm, sabemos que están bien. Ya las medimos todos sus pines. Este diodo que tenemos acá también se pone en corto. También este capacitor que tenemos acá de superficie, cerámico, no debe medir continuidad. De un lado y del otro. Entonces ya medimos lo que es la continuidad de las pistas y están bien. Medimos las resistencias y están bien. Medimos los componentes aledaños y están bien. Medimos los pines del IPM y están bien. Medimos lo que es el IGBT. Medimos lo que es el diodo doble, el puente rectificador. Medimos la tensión a los integraditos que son comparadores y están bien. Tensión de 5 volt. Tenemos tensión de 5 volt a la salida de los sensores. Tenemos tensión en la resistencia R301. Tenemos tensión en positivo y negativo del IPM. Tenemos tensión a la salida del forzador, pero el forzador está en corto. Por eso es que se apagaba esta placa. Con la medición de todos estos componentes sabemos que la placa tiene un buen funcionamiento y solamente tira el error P4 porque no tenemos conectado lo que es el compresor. A su vez,
Sabemos que tiene un corto en el forzador, por lo que deberían cambiarlo. Vamos a entregársela al cliente, que en este caso es un técnico, amigo, y vamos a esperar para dar una conclusión, si es que la placa funciona, ¿no? Acá tenemos la placa principal o placa de la unidad interior del equipo. Tenemos la entrada de línea, cable color marrón sería la fase, cable color azul sería el neutro va a la placa, la fase va a este relé de potencia, que lo que habilita es este cable rojo, que vendría a ser la fase de lo que es la línea de la placa exterior. Bien. Después tenemos este cable negro, que sería el neutro, también para lo que es la salida. Ahí tenemos cable rojo línea, cable negro neutro. El cable amarillo sería la señal. La señal sale de la placa, sale de ahí. Tenemos un regulador de voltaje, la fuente conmutada, el oscilador, puente rectificador, el capacitor del forzador, el conector del forzador, lo que mide la velocidad del forzador, punto PG, un pulsador que es un micro switch de encendido automático. Tenemos la conexión al motorcito swing, que sería esa. Después tenemos la salida de los sensores, que sería conector blanco para lo que es sensor de caño, conector azul para lo que es sensor de ambiente de la unidad interior. Tenemos la salida a lo que es el display mediante este conector, sería ese. Este sería un infrarrojo, un receptor de control remoto, display de 7 segmentos doble. Después fusible de línea. Ahí tenemos un octoacoplador, un regulador programable. Acá tenemos 3 octoacopladores para lo que es la fuente hacia la placa. Después tenemos otro oscilador. Tenemos los inversores para controlar lo que es motorcito swing, los sensores, el microcontrolador de la placa principal, un buzzer, transistor que controla el buzzer. Esto sería lo que es cable amarillo y verde para lo que es la tierra, que viene también de línea mediante este cable que tenemos en la entrada. Va a lo que es la placa y también va a lo que es el equipo de la unidad interior y también al equipo de la unidad exterior. Este sería el control remoto del equipo. Es un equipo marca Midea. Ya tenemos confirmación de que el equipo funciona bien. También le reemplazaron el forzador. Así que damos por concluido el trabajo.